Por ejemplo, lo más difícil de un mensaje de WhatsApp es acreditar que el emisor, ¿no?, fue quien remitió el mensaje desde su número celular personal. Porque entonces lo que tienes que acreditar es que el 22, 22, 22, 22 era el número que tenía asignado el patrón. Al patrón recomendarle a que aprenda a dialogar con el trabajador. Y que aunque le cueste trabajo llegar a aceptar algunas cuestiones que para él serían totalmente contradictorias, es decir, que diga, no, pues es que me está robando y todavía le voy a dar un premio. ¡Mexicanos, mexicanos! ¡Muera la corrupción! ¡Ey! Hablemos de leyes. Alonso Cajica Rugerio, juicios civiles y controversias familiares. ¿Va a entregar a Maduro o lo va a defender? Gonzalo Tello Valderrama, negocios mercantiles y civiles. La única traidora es usted aquí. Osvaldo Fernández Islas, derecho mercantil y delitos patrimoniales. El diputado Ricardo Monreal Quejano. Mario Macuil, juicio de amparo y juicios federales. Ya está en la Constitución, se llama igualdad sustantiva. Ramón Pacheco, derecho corporativo. Él es Hugo Aguilar Ortiz. ¿Cómo se convirtió en el nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Quieren poder sin pueblo. Exijo que ponga orden. Deben el acceso a todos los derechos. Y empezamos. Directo al derecho, 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 directo al derecho. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de su programa Directo al Derecho. Estamos muy contentos de presentar nuevamente al licenciado Alejandro Varela, juez laboral. Nos quedamos la vez pasada con un tema inconcluso, que fue el tema de los puntos relevantes del derecho laboral. Me acompañan esta vez, como en otras ocasiones, el licenciado Osvaldo Fernández Islas. Amigo, ¿cómo estás? Bien, Alonso. Bienvenidos a ustedes. Juez, nuevamente un gusto tenerlo con nosotros y esperamos en este capítulo concluir. Poder concluir. Porque teníamos la expectativa de unos programas, nos alargamos un poquito, pero ha sido bastante interesante los temas que hemos tocado contigo. De verdad que el derecho laboral nos da para 4 programas y para 100, ¿no? Sí. Pero no quisiéramos irnos sin antes tocar 2 temas relevantes que quedaron pendientes la vez pasada. El tema de juicio, y luego ya tengo mi sentencia y hay que cobrarla, hay que hacerla efectiva, hay que materializarla, hay que ver que realmente la justicia llegue al trabajador, ¿no? Sí, así es. Pues nuevamente me da mucho gusto estar aquí con ustedes, con su auditorio. La verdad es que ha sido todo un placer compartir estos programas que, como bien señalan, esperemos que el día de hoy tengamos un cierre respecto a varios temas. Sí. Ya con posterioridad podríamos seguir adentrándonos en este mundo laboral que tiene también muchas cosas específicas. Claro. Pero como bien lo referías, después de la audiencia preliminar o al finalizar la audiencia preliminar, se tiene que señalar fecha para la celebración de la audiencia de juicio. En realidad, los términos procesales nos indican formalmente que tenemos 20 días posteriores a la celebración de la audiencia preliminar para que se lleve a cabo la audiencia de juicio. Con el objeto, ¿por qué 20 días? Porque se tienen que preparar las pruebas. En materia laboral es muy común de las pruebas, digamos, que se preparen, sería enviar informes, solicitud, ¿no?, oficios para requerir a diversas autoridades los informes. Regularmente son informes al IMSS, eso es también de lo, digamos, de lo más, al Infonavit, para el tema de si realmente se reportó, ¿no? Se hizo el pago o se hicieron las aportaciones correspondientes al sistema de ahorro para el retiro, ¿no? También dentro de las documentales vía informe se les llama así, se les ha denominado así de forma común o coloquial en el ámbito laboral. Tenemos las que se dirigen a los bancos, ¿no?, para precisamente lograr saber el monto del salario, que pues
hoy en día, digo, hay un poco para conversar lo que sucede en las audiencias de juicio, en el desahogo de estas pruebas, pues sabemos que lamentablemente en nuestro país existe una gran, o mejor dicho, poca recaudación en materia fiscal, debido a estas estrategias que, pues de alguna forma, se idean, ¿no? por las empresas, pues para evadir el pago, un pago elevado de impuestos. Disminuir carga fiscal lo llaman. Exactamente, disminución de carga fiscal. Y pues eso hace que de manera muy común pues se tenga esto denominado doble nómina. Claro, no en las empresas que están realmente ya constituidas, que tienen unos antecedentes ya muy, muy específicos, con quizá estándares internacionales. Estamos hablando de una mediana empresa, la que apenas va creciendo, ¿no? Y que precisamente le resulta un poco complicado. No es por justificar, ¿no? Pero simplemente atendiendo a la realidad, pues le resulta poco fácil, ¿no? O le resulta complicado, pues llegar a asumir todas las cargas fiscales que se tienen. Y bueno, o sea, no estoy justificando, pero lo cierto es que eso sucede. Y entonces esos documentales vía informe, pues ya pocas veces resultan creíbles, ¿no? Porque efectivamente el trabajador desde un principio te dice, oye, pues a mí me depositaban una parte en efectivo, digo, una parte vía nómina o vía transferencia bancaria, y la otra parte me la dan en efectivo, pero desde el inicio de la demanda te dice el trabajador, pues de esa, en algunas ocasiones firmaba un libro, ¿no? Con mis recibos de efectivo, pero pues el patrón que hace regularmente lo niega, ¿no? Oye, ¿y ahí cómo lo valoras? O sea, esa parte de... el pago en efectivo. El pago en efectivo y la transferencia. ¿Lo integran? Pues, si lo demuestras o... Ahí las cargas procesales se dividen mucho, ¿no? En primer lugar, lo que la jurisprudencia nos dice en el sentido de para acreditar, y ahorita ya hay criterios contradictorios, porque tenemos un criterio de la segunda sala que te dice que para que un CFDI, porque luego lo vinculan con un CFDI, el depósito vía nómina, que es lo que precisamente se reporta fiscalmente. Claro. Entonces, digamos que los patrones en realidad no tienen conflicto en acreditar el depósito vía nómina de la cantidad que viene en el CFDI. O sea, eso creo que no existe ninguna imposibilidad. Entonces, la jurisprudencia creo que de 2019, 2020, nos establece que para darle valor a un CFDI, al contenido de un CFDI, pues uno hay que llevar a cabo la verificación en el portal del SAT, de ese QR. Dos, que se contenga, que se acredite que realmente se le pagó al trabajador esa cantidad, lo cual con la documental vía informe se acredita al banco. Sí, ¿no? Minicular pruebas. Y tres, que se le haya remitido el CFDI a la parte actora, es decir, que se le haya entregado por cualquier medio, ya sea físico, que tengas tu acuse con tu firma del trabajador, o vía electrónica. A su correo. Para poder, o sea, ojo, dice la tesis de la Corte que es obligatoria para todas las autoridades, que solamente cumpliendo con estos tres elementos se le puede dar valor, se le puede tener por agotada, por agotada la carga procesal y por ende por acreditado el salario. Si falta un elemento, no. Ya no. Pero hace no mucho tiempo, ahorita no traigo el número de registro, acaba de salir una tesis del Pleno Regional en el sentido de que no es necesario acreditar forzosamente que se le entregó ya sea físicamente o electrónicamente el CFDI. Entonces pues ahí existe una contradicción. Bueno, es que también el trabajador puede accesar a su portal a través del SAT para ver si... descargar el CFDI. O sea, bueno, creo que existe la posibilidad de que él lo pueda verificar. Entonces ya no es tanta carga del patrón. Claro. Pero entonces, supongamos que si la diferencia, desde mi perspectiva, digo, ahí se ha aplicado, porque la pregunta fue cómo se valora, si se le da... En el caso de que definitivamente no exista tanta diferencia, porque a veces lo que sucede es
que el trabajador te dice, yo ganaba un salario diario de 350 pesos. Es muy poco común que el trabajador sepa cuánto gane de salario diario. Regularmente todos nosotros, como trabajadores, sabemos cuánto nos depositan a la semana o a la quincena, ¿no? Pues eso es lo que sí sabemos. A mí en la quincena me depositaban 2,200. Y entonces ya se torna un tanto complicado que precisamente esa información que le es valiosa al tribunal no se le aporte. O sea, ¿cuánto te depositan netos a la semana? O sea, tú cuánto recibiste de salario a la semana, cuánto recibiste a la quincena. Y eso hace entonces que los apoderados, de alguna manera, pues varíe la cantidad que se le depositaba o se le pagaba semanal o quincenalmente con el monto que se dice como salario diario. Porque ahí hay diferentes cuantificaciones. El salario base, por ejemplo, de cotización, para muchos refleja el salario diario integrado, cuando a veces no lo es así, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que coincidir el salario base con el salario integrado o el salario ordinario que percibía el trabajador. Entonces, pues realmente cuando existe poca diferencia, o sea, es decir, que el trabajador me diga ganaba 287 pesos diarios y el patrón me dice, no es cierto, ganaba 295, con el simple hecho de que el patrón acredite, o sea, ahí estamos hablando de 15 pesos, ¿no? Acredite la emisión del CFDI, o sea, que esté auténtico, y que se le pagó esa cantidad vía nómina, porque realmente es así, Sí, la transferencia. Aunque no le haya entregado el recibo, pues adquiere con base en el principio de realidad. Se presume también, ¿no? Exacto, con base en el principio de realidad se tiene por cierto. Porque ni modo que también el patrón no deduzca. Claro. Sí, claro. Entonces se tiene por cierto y entonces dices, bueno, ahí quizá la cuantificación que hizo el apoderado para dividirlo el salario diario, pues no atendía, pero es que eso se torna difícil porque nunca te dicen cuánto ganaban semanalmente, ¿no? Entonces eso lo logras tener hasta que el banco te informa, hasta que tienes el CFDI y te informa, a la semana él ganaba esto, ¿no? O el banco te dice, entonces ya por eso, digamos, se le tiene por cierto y se le tiene por colmada la carga probatoria y por fijado. Pero cuando existe una diferencia abismal, ¿no? En el sentido de que se le paguen 300 pesos más o 500 pesos más vía efectivo, ¿no? Por esta doble nómina, pues es ahí donde el criterio, desde mi perspectiva, se tiene que volver más rígido, ¿no? Y entonces al patrón, ok, ¿quieres acreditar eso? Tú desde el principio como patrón, y aquí es importante el cómo se distribuyen las cargas probatorias. No es lo mismo, por ejemplo, que el trabajador en su demanda te diga, ganaba 800 pesos diarios, pero no te diga la forma de pago, ¿no? O sea, no te diga, de esos 800, 400 eran en efectivo y 400 eran transferencia, y que el patrón sin ese elemento te conteste la demanda y te diga, no es cierto, en realidad ganaba 400 y sus depósitos eran vía nómina, y entonces en la réplica el trabajador venga y te diga, no, fíjate que se me olvidó decirte que 400 eran vía efectivo y 400 vía... O sea, eso no es lo mismo, porque entonces el patrón, digamos, se le podría tener por acreditado de buena fe, llamémoslo así. Pero cuando el trabajador desde el inicio de su demanda te dice, ganaba 400 en efectivo y 400 vía nómina, me parece que la carga probatoria se hace todavía más rígida porque el patrón tiene que responder de forma, digamos, total. O sea, no debe de quedar ninguna duda con relación al salario del trabajador, porque él está teniendo, o sea, hay que ser muy exigente con el patrón en ese caso, porque entonces si no, imagínense, o sea, ahí el patrón no tendría que equivocarse, tendría que colmar lo que dice la tesis de jurisprudencia en todos los sentidos, porque si no estaría, bueno, pero como ya existe el otro criterio del pleno, pues ya se vuelve un tanto difícil, ¿no? Confuso. Sí. Pero desde mi perspectiva así es como se manejaría en este tema de las documentales vía informe. ¿Qué otra prueba de forma común se manda a preparar las inspecciones? ¿No? Principalmente cuando son negativas de relación laboral. Cuando son negativas, regularmente se manda al actuario y entonces por ese motivo también son 20 días porque el actuario no tiene regularmente mucho tiempo. Por supuesto, en este momento no estoy comentando que se cumplen con los términos procesales en el tribunal
en el que yo estoy adscrito por la carga de trabajo. Se procura, ¿no? Que sea el menor tiempo de señalamiento para la audiencia de juicio, pero pues la agenda se va saturando. Sí, ¿no? Se va saturando y luego pues las audiencias no concluyen y se tienen que señalar continuaciones. Entonces hay que prever todo este tipo de cuestiones que se llegan a presentar. Entonces las inspecciones, cuando son negativas de relación laboral, pues ¿cuál es la recomendación? ¿Qué sucede con una negativa de relación laboral? Lo que debe de hacer la empresa es abrir. O sea, lo que debe hacer la empresa cuando quiere, digamos, que se le tenga por cierto que no existió la relación laboral, es abrir su empresa. Para decir, mira, aquí está mi empresa, tú puedes entrar y buscar en donde quieras, ¿no? Esa es la mejor postura defensiva que puede llegar a tener la empresa. La transparencia. La transparencia. Aquí están mis papeles, aquí está. Pero hay veces que te dice la empresa, no, pues fíjate que mejor te presento la documentación para acreditarte que esa persona no era mi trabajador y que no lo tengo, que no aparece en ninguno de mis registros, de los documentos que tengo la obligación de conservar, pero te las exhibo en audiencia de juicio. Pues ¿qué se presume? Usted va a llevar la documentación que le conviene. Claro, sí. Sí. No la que de verdad tiene a su disposición. Entonces, por eso siempre lo digo. Es importante que en las negativas se abra la empresa y digas, oye, yo te puse todo a tu disposición. A ver, entonces, en un asunto así, ¿qué sucede? Por ejemplo, en donde te dicen, niego relación de trabajo, yo no le pagaré en efectivo, como dice. Y de repente sí, no se puede acreditar, digamos, ese pago en efectivo, pero sí hay documentos en la empresa, o sea, aparecen documentos de la empresa en donde aparece el nombre del trabajador, como por ejemplo asambleas ordinarias o extraordinarias de accionistas, poderes, contratos. Ahí el tema es cómo respondes. O sea, en el sentido de si niegas lisa y llanamente la relación laboral sin hacer ninguna precisión de ese tipo, ¿no? El encontrar un documento pues puede tornar, dependiendo de cómo, de los demás elementos que se hacen en el juicio, como las confesionales, ¿no? Puede tornarse pues una presunción suficiente, porque recordemos que en materia laboral tenemos el artículo 20 o 21, ¿no? Que dice que se presumirá, ¿no? Con un elemento se presume la existencia. Tú no lo anunciaste, tú no tuviste el cuidado de decir, pues sí vas a encontrar un documento, porque él está fungiendo como fungió como apoderado, como administrador único, ¿no? Aunque también ya existen criterios en el sentido de si fue administrador único, pues entonces a quién le corresponde acreditar que solamente tuvo la actividad de administrador único y no la de la calidad de trabajador, pues al patrón, ¿no? Porque le corresponde acreditar si la relación ha sido de otro tipo al patrón. Muy si ha sido de naturaleza civil, ¿no? En este caso únicamente. Sí, claro. Entonces, mercantil, o sea. Entonces ahí la ley es muy específica. Entonces, si tú no lo anunciaste, quiere decir que dejaste en estado de indefensión al trabajador, ¿no? Porque entonces ya no tiene la oportunidad de él de precisamente decir, no, yo no soy solo administrador. Y entonces, como apareció en el registro, como bien lo has dicho, en un instrumento notarial, la calidad de administrador, y tú lo ocultaste, entonces se presume que existe una relación laboral. Depende de muchos factores. Digo, eso es un resumen, sí, ¿no? Ese es un resumen, claro, sí, como sí, muy sí, breve, pero que sí te puede llegar a determinar el éxito o el fracaso de un juicio. El que tú no, como estuvimos la otra vez en una audiencia, dice el patrón hasta la audiencia de juicio, bueno, pero es que fíjate que sí la conocía y esas fotos que exhibe son porque era clienta, ¿no? Y ella me compraba producto. Y pero pues eso nunca... Es relación comercial, no laboral. Ajá. Exacto. Lo que trato de abordar. Entonces ella, pues eso nunca lo dijo, ¿no? En el escrito de contestación. Entonces... Pues ya aunque me lo vengas a decir acá, no fue parte de tu defensa. Exactamente. Entonces, depende mucho. Yo sé que, por eso les digo, aquí hay que mencionar toda la información para que la reversión de la carga probatoria sea total. O sea, si tú abres tu empresa para que tanto el actor busque como el tribunal busque, pues ahí está a disposición todos los documentos. Puedes ir a hacer inspecciones, puedes ir las veces que quieras, ¿no? Sin tema. Y entonces la reversión es total de la carga probatoria. Al trabajador no le queda
más que acreditar la subordinación, ¿no? Total. Sin presunciones. Porque si podemos ver con lo que venimos, ¿no? Si ya aparece tu nombre y el patrón nunca lo dijo, pues hay una presunción de que se está ocultando información. Oye, antes en el procedimiento anterior ante las juntas locales, federales, era un procedimiento, digamos, un poquito híbrido, ¿no? O sea, entre oral y escrito. ¿Cuál crees que sea la diferencia exacta entre la Junta y el Tribunal Laboral? Toda la diferencia la hace precisamente la fase oral, que viene con la audiencia preliminar y con la audiencia de juicio. ¿No? Uno puede percibir muchas cosas de los absolventes, ¿no? Por ejemplo, uno está como juez viendo directamente cuando el gerente de la empresa que comparece a juicio, pues está todo nervioso, ¿no? Preocupado, y de ahí te vienen diferentes... Y luego se ve, ¿no? El patrón que no está nervioso, que responde, que te da toda la información. Oiga, ¿cuántos trabajadores tiene usted en total? Pues el patrón que está seguro te dice 15. ¿No? Y lo que no está seguro te dice, no, pues es que yo no estoy en la empresa, ¿no? Sí. Eso yo no lo veo. Eso yo no lo veo. Lo ve el gerente administrativo. ¿Y cuánto gana tal? ¿Cuáles son las categorías? No, pues... y el patrón se le borra el cassette, ¿no? Como por obra de arte de magia, ¿no? Entonces, pues son diferentes las posturas. Uno como juez lo puede notar. Entonces ya ante esa actitud, cuando yo lo advierto, en caso de que el apoderado del actor no llegue a digamos, como a esclarecer la verdad, ojo, no es que llegue a lo que él quiere. Desde mi perspectiva, nosotros como abogados tenemos la finalidad de que se esclarezca la verdad. Entonces, si yo veo que no hay un esclarecimiento de la verdad con las respuestas, pues ya intervengo, ¿no? Ya le advierto, le digo, oiga, mira, está bajo protesta, decir verdad, independientemente de que en este momento, y eso es cierto, y es algo que los abogados de los patrones en específico, y lo mismo para los trabajadores, no lo toman en cuenta. Supongamos que ganen su juicio por negar la relación laboral, ¿no? Porque luego hasta les dicen que tú le enviaste mensajes de WhatsApp al trabajador para darle instrucciones y el patrón, no. Que tienes el número de teléfono tal, no. Bueno, a lo mejor ganarán el juicio laboral, pero están falseando información. ¿Conoces al trabajador? No. Entonces, por ejemplo, supongamos que le hayas desechado la prueba al actor por haberla ofertado mal o ofrecido mal, ¿no? Entonces, pues no se va a valorar esa prueba en el juicio. Entonces, pues a lo mejor el patrón dice, no conozco, no sé quién es. Pues como abogado del trabajador te vas a la vía penal y dices, oiga, pues ¿cómo no va? Y ahí ofreces bien la prueba en materia penal para que se desahogue la pericial y se determine que efectivamente sí lo conoce y que falseó información en el juicio laboral. Oye, en este supuesto, ¿tú de oficio das vista al Ministerio Público si adviertes esta situación o tienen que ser las partes quien vaya, presente su denuncia por falsedad y ya pues integren su carpeta, te pidan las audiencias, toda la contestación, el expediente? ¿Cuál es el mecanismo para llegar ahí? ¿Tú de oficio o es de las partes ya la integran? Sí. Pues al menos en el caso de lo que a mí me ha tocado como resolver en audiencia de juicio, solamente en una ocasión estuve, digamos, dispuesto. O sea, como que vi que se configuraba la falsedad notoria y total, ¿no? Entonces, ahí fue cuando sí hablé muy claro con el actor, que fue en este caso el actor. Y pues trato siempre de explicarle muy bien, oye, aquí ya te estás contradiciendo con lo de tu demanda, con lo que me estás diciendo ahorita. Entonces, la finalidad del tribunal no es afectarte, no es generar más conflictos, porque siempre trato eso, trabajador y patrón. El tribunal no tiene como finalidad que de aquí te vayas con un tema penal, ¿no? Porque, claro. Entonces se acostumbra mucho.
Y entonces, afortunadamente, bajo esta dinámica de cuando advierto realmente una falsedad, pues le digo ya sea al trabajador o al patrón, no te conviene. Sí, no eras otro. No. Sí, lo corrí. No te conviene. Sí, ¿no? sí, O sea, sí, mejor, si te parece bien, suspendemos la audiencia, llevamos una plática. Ajá. Y afortunadamente en esa ocasión del trabajador se llegó a comer, ¿no? Y también en una ocasión del patrón, que igual negó tener varias negociaciones, y entonces cuando resulta tenía otras 2 sucursales, ¿no? Y la parte actora ofrece mal su prueba superveniente para acreditar. Bueno, en primera no era prueba superveniente porque la parte actora siempre supo que había 2 sucursales más, ¿no? Ok. Entonces, pues bajo el esclarecimiento de la verdad fue lo que le dije. O sea, oye, aquí ya veniste a decir que nada más tienes una sucursal. Y fue cuando le comenté, yo he pasado por tal avenida, ¿no? Y hay esa sucursal que dice el actor. Y entonces ahora nada más me vienes y me ofreces la inspección con relación a esa sucursal. Y entonces ya la patrona comprendió el mensaje. Y le dije, entonces, pues, no hay necesidad de que este tribunal se ponga a esclarecer un hecho, ¿no? Yo lo que les invito a los abogados, ¿no? que hablen con base en los principios de la ley, buena fe, veracidad, ¿no? Y pues entablen comunicación, y cuando sucede eso también pues hablo con la parte trabajadora y le digo, oye, pues no por un mero error, porque al final eso puede llegar a determinar el éxito del fin. O sea, también no crees que por el error que ya se cometió ahorita por la parte actora, la parte trabajadora, pues implique que abuses y ya quieras cobrar toda la sentencia, ¿no? Sino al contrario, esto que le está pasando a tu contraparte, cuando te corresponda a ti declarar, también te puede pasar. Claro. ¿No? Entonces, aguas. Entonces, ya, afortunadamente en este tipo de temas, no he tenido digamos, no he visto, bueno, en los que yo he visto que se puede llegar a configurar una falsedad total, se han conciliado. Okay. ¿No? Y en donde como que se advierte, prefiero cuando no tiene trascendencia, digamos, en un asunto, digamos, del despido o en algo realmente que desde mi perspectiva pueda llegar a declinarse para el éxito o el fracaso de un juicio, pues prefiero dejarlo a las partes. No, simplemente les digo, no por el hecho de que yo no lo remita, signifique que tú no lo puedas ejercitar por tu cuenta. Se solicita copias certificadas, aunque ya existe pronunciamiento de tribunal colegiado, también eso es importante referirlo, que el juez en la audiencia preliminar no quiso, mejor dicho, dejó a salvo el derecho para que lo ejerciera la parte en la materia penal. El abogado de la parte actora se va en contra de esa determinación del juez de no remitir, porque dijo el juez, pues para mí no hay tesis aislada, dice, para mí no se configura una falsedad. Pero lo que dijo el demandado fue la parte patrona, dijo, miren, usted no está para determinar si se configura o no se configura. Eso ya es competencia del juez penal. Y entonces ya el tribunal colegiado le dio razón al abogado y le ordenó al juez laboral ordinario remitiera las constancias para que ya la autoridad correspondiente, que es el Ministerio Público, determinara. Realizar la investigación y determinar. Entonces, pues existen estas 2 posibilidades. Yo en realidad no acostumbro, porque creo que eso de estar generando más conflictos dentro de uno es agotador para las partes. ¿No? Para las partes. Oye, mencionaste ahorita 2 cosas importantes. Una, la conciliación, y otra, pues, digamos, los aciertos o errores de las partes, ¿no? O en específico de los abogados. ¿La conciliación se puede hasta antes del dictado de la sentencia? Hasta antes del dictado de la sentencia, así es. Y tú, como rector del procedimiento, ¿qué errores comunes tenemos los abogados en el desahogo del juicio? Las confesionales, precisamente. Ahí me parece que es un elemento que aún no ha sido del todo aprovechado, ¿no? Por no decir explotado, sino aprovechado por los apoderados de la parte actora. Porque
aún siguen insistiendo en esta idea, inclusive los mismos apoderados de los trabajadores y de los patrones insistiendo en que la confesional es para únicamente formular posiciones, ¿no? La confesional es tu posicionamiento. Entonces, por ejemplo, en una negativa de relación laboral, las posiciones te sirven para nada. E inclusive le haces más fácil la declaración al patrón o a la confesional para hechos propios, ¿no? Entonces, el interrogatorio se tiene que aprender, o los abogados tienen que aprender a manejarlo, ¿no? El interrogatorio libre, pero con base en la litis. Ajá, sí. No, porque ahorita ya se está acostumbrando mucho a ¿cuántos trabajadores tienes? ¿No? Y únicamente con la finalidad de acreditar que, o sea, eso también es muy importante. Por ejemplo, como en las negativas de relación laboral se mandan a hacer las inspecciones en la fuente de trabajo. Y entonces los apoderados que son técnicos, o sea, que sí saben ya de laboral, ¿qué es lo primero en que se fijan? A ver, ¿cuántos documentos, de cuántas personas se exhibió documentación? Entonces, pues dicen, bueno, de 100 personas. Entonces, lo único que hacen es verificar que se exhiban 100 contratos de esas 100 personas, los FDIs de esas 100 personas, las altas ante el IMSS de esas 100 personas, o sea, que concuerde. Claro. Pero eso ya se vuelve algo muy técnico y desde mi perspectiva lo formal en la materia laboral no debería de imperar, ¿no? Porque también eso es importante. Y el confiarte, y a veces los apoderados de los actores se confían en el sentido de que ya la confesional no tiene tanta importancia porque ya lograron acreditar, por ejemplo, que no exhibieron todos los documentos respecto de los 100 trabajadores y como hizo falta exhibir, pues entonces con la presunción basta. Pero yo digo, no hay necesidad porque entonces lo que al patrón le quieren sacar en la audiencia de juicio es la declaración respecto a que efectivamente no exhibió toda la documentación. Entonces por eso preguntan cuántos trabajadores tienes, a todos les das a firmar recibos de nómina, a todos los diste de alta en el IMSS. Entonces se basan mucho en esa cuestión técnica, que para mí es muy endeble, en lugar de que se basen en la cuestión de acreditar la relación laboral, es decir, la subordinación, el pago de un salario. Bueno, creo que la confesional se debe de centrar sobre el hecho controvertido, ¿no? Y de ahí existen en materia laboral las objeciones, por decir esa fuera del alcance, impertinente. Lo mismo que aparece en el penal. Ajá. Existen dos criterios, ¿no? Okay. Uno, que dice, el juez no puede resolver las objeciones de la misma forma tan rigurosa como se hace en la materia penal. Porque en la materia penal sí ya son expertos, ¿no? Sí, y en materia laboral, derivado de la condición, bueno, mejor dicho, atendiendo a los fines, que es lo que platicamos la otra vez, ¿no? A los fines del derecho laboral, pues no tiene que ver con la primacía del formalismo, sino con el esclarecimiento de la verdad. Pero bueno, en este caso, ¿cuál es la recomendación? De una posición, formule una posición y a partir de la posición, muchas preguntas. Porque entonces, la ventaja de la materia laboral es que puedes introducir hechos en la posición. Y entonces, supongamos, si tú le dices que contrataste al trabajador en fecha tal, no lo contraté, porque te va a decir, pues, te va a negar, ¿no? No lo contraté. Bueno, a ver, conoces a este, y entonces, pero ya incorporaste el hecho, ¿no? Ok. ¿No? Y entonces ya incorporaste el nombre del trabajador, ya incorporaste la contratación, entonces ya empiezas a preguntar, conoces al trabajador, le diste instrucciones vía WhatsApp, pero ya a partir de ese hecho, porque sí, hay muchos que quieren interrogar de forma directa, es decir, se presenta el absolvente y le preguntan, ¿con qué fecha contrataste al trabajador? O sea, sin antes, exactamente, sí. ¿no? Sí, o sea, bueno, hay que tener una técnica, ¿no? A la parte actora, ¿no? Y entonces, pues sí, ahí procede la objeción, porque, a ver, el declarante no ha dicho respecto a nada del trabajador, si lo conoces, no hay elementos que te permitan. Entonces, aquí en la confesional, en materia laboral, las posiciones te sirven para incorporar hechos. Y a partir de esos hechos, interrogas cualquier tipo de pregunta, ya sobre ese hecho en específico. Entonces ya no hay... Pero bueno, eso es lo que yo veo que no lo han aprovechado. Con las muletillas, ¿no? Claro, o sea, sí es cierto, como lo es. Sí. Y es interrogatorio abierto. O sea, creo que ese paso tan importante que hemos dado
de lo escrito o que era un sistema mixto realmente entre oral y porque estaba el escribiente ahí pues tomando atención de que las preguntas que le dictabas ahí en la junta, y pues mientras el otro respondía, no, yo no dije nada, yo no dije eso, ahorita, ¿no? Realmente la inmediación que hay entre el juez y la parte que declara y actor y demandado. Ajá, y el actor y el demandado sí es muy, muy importante. Entonces, ¿qué consejo le darías a estas personas o a estos colegas que seguimos con esos errores para realmente dar el siguiente paso a plenamente la oralidad? Pues en este tema de la confesional y de la testimonial, que no olviden, a veces siento que se bloquean, ¿no? Los abogados, cuando se les objeta mucho y se declaran procedentes sus objeciones, como que ya no saben por dónde retomar el camino. Cuando a veces es muy sencillo, no olviden las preguntas, digamos, generadoras de cualquier cuestión: qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿no? Y si el juez te está diciendo no puedes introducir un hecho en la misma pregunta que no haya venido de la declaración del testigo o del absolvente, pues recurrir a eso, ¿no? Que es un tip sencillo, ¿no? Que al final, pues, yo veo a veces que los apoderados se ponen muy nerviosos y ya no saben cómo hacerle, ¿no? Pero afortunadamente la situación ha mejorado mucho, ¿no? O sea, ha mejorado mucho. Llevan 4 años del nuevo sistema de justicia. Esa sería una recomendación. Hay cursos, yo creo que para este caso, ¿no? Yo creo que para este caso se vuelve muy importante pues estar sumamente preparado y como referente tener cursos de interrogatorio y contrainterrogatorio de la materia penal, pues para que conozcas lo exigente que es, ¿no? Los maestros, cuando te metes a un curso de que le llaman técnicas o interrogatorio y contrainterrogatorio, te dicen hecho circunstanciado, lo que acabas de decir. Claro. O sea, esas preguntas de apertura en donde tú pues puedas llevar a tu testigo de la mano y ya. Y bueno, el tema de las objeciones pues es catalogarlas y saber en qué momento las vas a proponer, ¿no? Y otra cuestión que también está sucediendo en el tema de las testimoniales, y que es, sí, digamos, pues resulta bastante desilusionante, diría yo, desilusionante que los apoderados, tanto del actor como del demandado, sigan llevando testigos que no, a quienes no les constan los hechos, ¿no? Sí. Y siguen ofreciendo testigos, por ejemplo, la parte actora. Sabemos que el despido en muy pocas ocasiones va a suceder enfrente de muchas personas. En la entrada y salida del... Y principalmente enfrente de muchas personas, ¿no? Sí, claro. Y entonces, afortunadamente, en las últimas audiencias, ya los actores o los trabajadores, o mejor dicho, no, los abogados, porque son los abogados. Sí. Los abogados de los trabajadores ya se desisten de sus testimoniales. Hace un año no, pero de 6 meses para acá, prácticamente ya los abogados han comprendido que no tiene sentido el desahogo de sus testimoniales y se desisten. Algunos los hacen como estrategia, ¿no? En el sentido de que voy a ofrecer mis testigos por si hace falta. Ajá. Sí, claro. ¿No? Si no llegó a un convenio, ya con esto. Ajá. Pero pues es muy poco creíble que en el despido existan personas alrededor. Ajá. Entonces, pues que eviten esa mala práctica, ¿no? No hay necesidad de ese tipo de cuestiones, porque al final, como les digo, si el abogado de la contraparte está muy bien preparado respecto al interrogatorio y contrainterrogatorio, los va a echar abajo estos testimonios, ¿no? Aunque estén muy bien aleccionados, porque hay una diferencia entre preparar a tus declarantes, ¿no? Y otra con darles una lección de cómo deben declarar. Preparar es explicarles, ¿no? Otra cuestión también muy importante en la confesional y testimonial, que los abogados les expliquen de forma clara a los absolventes y a los testigos de qué se trata. No de qué se trata el asunto,
sino de qué se trata o cómo conducirse en el desahogo. Porque luego parece ser que a las personas que van a declarar se les olvida que tienen la oportunidad de decir, oye, no entendí la pregunta, ¿no? Y entonces a veces yo veo a los testigos y a los absolventes que se forzan, ¿no? O sea, es decir, pues no están comprendiendo la pregunta, eso de que jamás te entrevistaste con tal persona, ¿no? Y el trabajador, y más cuando en realidad el trabajador resulta ser una persona que nada más tiene la primaria, por ejemplo, ¿no? Y yo veo a los trabajadores cuando en realidad son personas pues de buena fe, digamos, se les nota, al menos lo que proyectan, ¿no? En la audiencia, pues se nota que no son personas que abusen, ¿no? Del sistema de justicia. Entonces, pues si tú no le dices a tu absolvente, que en el caso del trabajador o del patrón, que también hay patrones con muy poca preparación académica, ¿no? Oiga, no se estrese. Si usted no entiende una pregunta, escuche con atención. Primero, ¿no? Escuche usted con atención. Si no escucha la pregunta, pida que se la repite. Si no entiende la pregunta, explique por qué motivo no la entiende, ¿no? Y siempre darles la cuestión, cuando son absolventes, decirles, o a los testigos, usted no se sienta orillado a contestar sí o no, porque la ley le da la oportunidad de explicar su respuesta. Entonces luego eso de que usted jamás fue despedido, ¿no? Y entonces el actor se queda, híjole, si digo sí, jamás fui despedido, o no, jamás fui despedido, ¿qué significa, no? O sea, sí, jamás fui despedido, bueno, para parecer, ¿no? Pues quiere decir que no, te despidieron, ¿no? O sea, sí, jamás fui despedido, pues quiere decir que entonces estás aceptando que no fuiste despedido. Entonces, decirle al absolvente, no se preocupe, trabajador. Lo que conteste, independientemente que sea sí o no, posteriormente aclare y explique. O sea, decir, pues sabe que como que no entiendo la pregunta, pero te contesto que no, porque yo en tal fecha sí fui despedido. Y ya se precisa. Entonces ya se precisa, o sea, ya no estás, ya el declarante ya no está forzando. No, ya no se está forzando. A ver, ¿y hay alguna sanción para quien abusa del procedimiento? Porque estamos hablando ahí, por ejemplo, de alguien que hace preguntas ciertamente capciosas para confundir al declarante, que incurra en el error como consecuencia y se beneficie de esta confesión o de esa declaración. ¿Hay algún tipo de sanción para quien abusa el procedimiento o quieren exhibir? Por ejemplo, decía, bueno, en lo que va del año, tal vez ya no están desahogando los testigos del despido, pero si llega alguien e insiste en desahogar esa testimonial del despido para acreditar el despido, o ofrece muchos testigos, ¿hay alguna sanción? Pues nada más la relativa a la falsedad, ¿no? Pero respecto a si insisten preguntas, digamos, que pudieran llegar a confundir con dolo, claro, digamos, ¿no? Sí. Con dolo, no me ha pasado hasta ahorita. La verdad es que cuando llego a advertir eso, me dirijo mucho al absolvente, independientemente sea trabajador o patrón, y le explico, le digo, mire, si no lo hizo su apoderado, yo se lo explico. O sea, aquí lo importante es que usted declare con base en la verdad. Claro. No con base en la respuesta derivada de una pregunta malintencionada. Sí. Sí. Bueno, creo que también ahí valdría la objeción de, oiga, es una pregunta capciosa, ¿no? Como ambigua. Sí. Aunque eso le corresponde, por ejemplo, al absolvente, ajá, o al testigo, decir no la comprendo. Ajá. Porque ya también existe criterio en el sentido de que la posición que lleve un jamás o nunca no está realmente del todo prohibida. O sea, te dice, se permite, ajá, y dice, de acuerdo, también el juez tiene que valorar, de acuerdo al contexto de quien está declarando. Entonces, si quien declara es una persona de 65 años o de 70 años, ¿no? Claro. Que a lo mejor ya no escucha muy bien, que tiene secundaria, ¿no? Sí. Y que su actividad que realizaba en realidad era ser vigilante, por ejemplo, pues se entiende que él no está acostumbrado a ese tipo de dinámica, claro, o de plática, o de conversación, o de diálogo. Ajá. Sí, le quieren meter el pie específico, ahí, ¿no? Pero yo trato siempre de explicarle al apoderado, y la verdad es que ahí sí, para que no he tenido tema,
los apoderados se han comportado a la altura. Cuando les explique eso, a ver, abogado, usted está pronunciando una posición que hasta a mí se me puede complicar, ¿no? La respuesta. Y ahora, atendiendo al contexto del trabajador o del patrón, pues le pido su comprensión y sí la reformulan. ¿No? Entonces ya, bueno, que usted no se entrevistó. Sí. Bueno, ya la reformulan. Sí. Dice, bueno, lo que quiero decir es que usted nunca se entrevistó, que usted se abstuvo, ¿no? De entrevistarse. Entonces, a ver, lo que quiero decir, bueno, ya entonces ya, o sea, eso sí, he tenido afortunadamente esa buena comunicación con los apoderados y comprensión por su parte, y no ha habido ningún tema de alguno que insista. Okay. Bueno, pero son vicios del anterior sistema que se siguen arrastrando y tratando de reproducir en el nuevo, ¿no? Pero que también, precisamente en eso radica la importancia del juez en la audiencia. Claro. Porque ya no es un escribiente o una persona técnico quien les dice a los apoderados, oiga, compórtense de diferente manera, porque los apoderados a veces no les hacen ni caso. Claro. ¿No? Sino ya es el juez quien le dice, oye, por favor. Principio de inmediación. Claro. No, por favor, compórtese. ¿No? Sí. Oye, ¿y en el tema de las periciales? Pues ahí también tenemos actualmente pues un reto muy importante, porque el tema del principio de gratuidad, ¿no? En la Ley Federal del Trabajo y en la designación de un solo perito para el desahogo de esta prueba, o sea, no hay ya opción de que cada parte proponga a su perito, sino tiene que ser un perito oficial, pues ha metido en aprietos a los poderes judiciales locales. Claro. No nada más a Puebla, sino a la mayoría de poderes judiciales locales que pues, al menos de lo que se advierte, ¿no? Y de la justificación que se da, es que no alcanza el presupuesto pues para contratar a peritos en la materia, ¿no? O sea, en realidad los poderes judiciales locales, creo que salvo la Ciudad de México, que tiene un instituto de ciencias forenses, el INCIFO. No, pero aún así en Ciudad de México, o sea, no se dan abasto. No, para que te señalen, para que te designen al perito sobre la lista. Sí, y llega y no acepta. Pero al menos lo designas y dice. Pero al menos ya es un avance que tengan su propio INCIFO. Sí. Porque, por ejemplo, ahí la Fiscalía de la Ciudad de México tiene su propio cuerpo pericial. Sí, ¿no? Claro. Y el Poder Judicial de la Ciudad de México también tiene peritos oficiales. Sí. El Poder Judicial. Entonces ya es un avance, ¿no? Y yo soy el único ejemplo. No sé si alguna otra fiscalía, si algún otro Poder Judicial tiene un instituto de ciencias forenses como el de la Ciudad de México. Creo que ahí nada más es para temas de homicidio, algo así como que peritos un poco ya de delitos de alto impacto. No en todas las materias, porque también tienen la lista. Sí, ¿no? claro. También aquí en Puebla se siguen apoyando de la Fiscalía General del Estado. Exacto. Sí, porque el otro tema también ha pasado que cuando se dilata mucho, pues lo que hacen los colegiados es ordenar que el Consejo de la Judicatura asuma. Eso en otras entidades federativas, ¿no? Aquí todavía no ha pasado, pero sí en otras entidades en donde va a suceder. El colegiado le dice derivado de la dilación, ¿no? El consejo paga a un perito de los que tienes en tu lista, pero tú asumes el gasto. De hecho, así se hace en el Poder Judicial Federal, en materia laboral. O sea, lo que me han dicho los jueces laborales federales es que ellos de la lista, o sea, ni siquiera los peritos están adscritos, pero el Poder Judicial Federal paga el peritaje, ¿no? Y es una buena erogación. Habrá que ver con la ley ahorita que viene la nueva de ingresos. Ahora, también es cierto que ya no se acude tanto a la pericial. O sea, la verdad es que a partir de la experiencia de esos pocos expedientes en donde se ha desahogado la pericial y que resulta que, por ejemplo, el que envió el WhatsApp que dijo que no, al final el perito dice, oye, esta sí es información auténtica. O sea, sí corresponde. Ajá, lo que obra en el dispositivo sí fue mandado en la fecha que dice que fue. O sea, ya es mucha coincidencia. A lo mejor lo difícil en una pericial, mejor dicho, en un medio de prueba que se le llama de los medios aportados por los avances de la ciencia, creo que se le llama la Ley Federal del Trabajo, o de los elementos aportados por los avances de la ciencia. Por ejemplo, lo más difícil de un mensaje de WhatsApp es acreditar
que el emisor, ¿no? Sí, es el emisor, sí. Fue quien remitió el mensaje desde su número celular personal. Porque entonces lo que tienes que acreditar es que el 22 era el número que tenía asignado el patrón. ¿No? A lo mejor se acredita que la existencia del mensaje sí se envió desde hace un año, o 2 años, o 3 años. Pero ¿cómo acreditas que ese número celular le corresponde al patrón? Eso es lo difícil. Pero ya en las audiencias de juicio, lo que se ha hecho mucho es, a ver, ya hay una pericial en informática que dice que el trabajador sí recibió esos mensajes hace 2 años, hace 3 años. O sea, pues no creo que el trabajador de hace 3 años haya estado pensando en demandarte 2 años después, ¿no? Claro. Para ofrecer esos medios de prueba. Claro, sí. Para acreditar la relación laboral. O sea, ¿no? O sea, no es así. Sí. Pero entonces ya se les dice, a ver, si bien es cierto, no existe todavía una correspondencia entre el número celular que proporcionó el actor, que se supone que era tuyo. Te pregunto, ¿ese es tu número celular? Siempre le digo al patrón. Porque si tú me dices que no, bajo el principio de realidad, dado que hay una presunción de que el mensaje es de hace 3 años, el tribunal va a mandar, aunque el trabajador no lo haya ofrecido o vinculado como medio de perfeccionamiento del mensaje de WhatsApp, el informe a las compañías telefónicas, te apercibo que se va a ordenar girar los oficios respectivos y la búsqueda que se necesite para verificar quién o dónde está o si hay rastro de respecto a este, ¿no? Y el patrón, la verdad es que muchas veces dice, ¿sabes qué? Pues sí es mi número, ¿no? O sí lo utilicé determinado tiempo, ¿no? Y en caso de que resulte, y hay otros que sí se arriesgan, ¿no? O sea, también es cierto. Sí, que o sea, hay unos que dicen, no. Harina para gato, eso no es mío. Y búsquele. Y eso está bien. O sea, también de eso se trata el acceso a la justicia, ¿no? Claro. De que si efectivamente no fue tu mensaje, pues no tienes por qué aceptarlo, ¿no? Sí, tu derecho de defensa. Tu derecho de defensa se trata también. O sea, no digo que esté mal, pero también de acuerdo a lo que uno ve en la audiencia y a la actitud del absolvente, pues a veces hasta uno ve cómo están hasta sudando y les cuesta decir el no y pues se mueven la raya. No es mi teléfono, pero se mueven la raya y arriesgan el todo por el todo, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí ya yo estoy siendo claro. Si logro encontrar algún registro, vas a ser multado por la falsedad en tu declaración, ¿no? Y multa, pues grave, y aparte remitir al Ministerio Público. Y entonces ya las partes van comprendiendo. Pero fíjate que ya la litis ya no se centra tanto en la pericial, sino, por ejemplo, en el tema de la firma. O sea, ya son muy pocas. ¿Por qué? Porque la mayoría te dice, desde el principio de la demanda, o firmé renuncia, o me dieron a firmar documento en blanco, y entonces la litis se centra en otras características, ¿no? Como en la presentación que se acredite por parte de la patronal circunstancias de modo, tiempo y lugar de la presentación de la renuncia. Claro. Que eso es lo que verdaderamente importa. Y no si es su firma o no es su firma, cuando el trabajador desde el principio te dijo firmé en blanco o firmé la renuncia obligada, de forma obligada y con coacción, ¿no? Entonces, pues ya el patrón tiene que contestar todavía de forma, digamos, más técnica. Y no nada más exhibir la renuncia y decir, no, pues ahí está la renuncia. Eso ya no te sirve, porque ya la trabajadora te dijo que la obligaste a firmar el último día. Entonces, eso que tú pretendes que sea tu excepción, la tienes, esa excepción, si bien es cierto, te puede ser válida, pero la tienes que fortalecer con acreditar circunstancias de modo, tiempo y lugar de la presentación de la renuncia. Y la verdad es que a los apoderados de las partes demandadas les ha faltado eso. Sí, claro. Decir, a ver, si me la firmó en el área de recursos humanos, lo mandamos a traer con tal persona y ahí está el circuito cerrado. Claro. Y mira, él entró voluntariamente, hablamos con él, te exhiben el video y ahí, ¿para dónde? Así sucedió en una audiencia en donde la parte trabajadora refiere que la gerente, ¿no? Lo mandó a traer a su oficina y que lo encerró, ¿no? Y que lo obligó a firmar la renuncia, que él firmó y se retiró.
que él firmó y se retiró. Y no, pues ya exhibe el patrón el video del circuito cerrado, donde pues efectivamente era primero una mujer. 2, había más personas. 3, nunca le cerraron la puerta, ¿no? 4, al momento de que firma la renuncia se advierte cómo el trabajador empuja, o sea, se advierte que sí firma un documento, pero se la entrega a la gerente lo recibe, le entrega a su vez otro documento que al parecer era el cheque o el finiquito o el monto de lo que le correspondía. Lo ve el trabajador, yo creo que no le gustó el documento que vio, la empuja a la gerente, agarra el documento que tiene en la mesa, o sea que la gerente se lo arrebata, lo hace bolita y se retira. Cuestiones totalmente distintas a la que dijo en su demanda, ¿no? Entonces, pues, ahí se advierte que a lo mejor lo que no le gustó fue el finiquito. El monto, ¿no? El monto del finiquito. Sí. Pero de ahí a que lo hubieran obligado a firmar la renuncia. No, pues es que luego tienen una idea de que pues tienen derecho a unos finiquitos millonarios. Sí, claro. Y finiquito. Pues, bueno, no sé de dónde sacan la idea, ¿no? Pero no, pues es que yo tengo derecho a tanto, ya tantos años y esto y el otro. Y, sí. Espérate, no, de videos diferentes a este programa. Sí. Algo así. Sí. Juez, ya desfilaron todos los medios probatorios. Ya se desahogaron documentales, presuncionales. Ya mandamos a traer peritos, inspección, todo. Testigos. Sentencia. ¿Tienes algún tiempo para emitir tu sentencia? ¿La emites en la misma audiencia? ¿Hay que explicarla? La Ley Federal del Trabajo establece, o mejor dicho, todo este procedimiento de corte oral tiene como finalidad que la sentencia sea sencilla y se pronuncie en la misma audiencia, al finalizar la audiencia. Derivado de la sobrecarga de trabajo, eso no se ha podido hacer. Salvo en algunos procedimientos se dan en rebeldía. Excepcionales. No, rebeldía pues se han dictado en la audiencia, pero pues porque en realidad no hay contraparte. Claro. Pero ya en una litis, hasta el momento no se ha podido hacer. Dice la ley que de forma extraordinaria se podrán dictar, pero se maneja el término de 5 días una vez concluida la audiencia de juicio, lo cual también se ha tornado un tanto complejo por el tema del número de expedientes que se tienen. Se han mejorado los tiempos, ¿no? O sea, se han mejorado los tiempos. Ya no hay tanto tiempo de espera como antes, ¿no? Pero pues aún tenemos ahí esa área de oportunidad para poder emitir las sentencias con una mayor prontitud, ¿no? Pero en realidad yo siempre lo he dicho, creo que si los poderes judiciales, ¿no? Hicieran un esfuerzo, sé que en todas las materias se necesita hacer ese esfuerzo, pero bueno, empezar quizá por la materia laboral, ¿no? Probablemente pudiéramos aprovechar el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Ojo, no estoy diciendo de la inteligencia artificial. No, porque ahorita está muy de moda el tema. Ahorita laudo. La sentencia, ¿no? Ahora está muy de moda el tema con la corte, ¿no? Que está divulgando ahí. Sí. Que no está mal, o sea, desde mi perspectiva, es no una está mal. Herramienta que te puede facilitar, pero no es que realmente pueda hacer un trabajo tuyo. O sea, de valorar, de esto, el otro. O sea, sí te puedes sintetizar. O sea, y tal vez, bueno, dime, que te ayude, o sea, que te ayude a procesar la información. Claro. Sí. Pero a lo que voy es, no está mal utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial. Lo que está mal es no filtrarla. No, o sea, por ejemplo, lo que ocurrió con el ministro Arístides, ¿no?
a quien pues yo tuve oportunidad de conocer, me consta la capacidad intelectual y la integridad académica del doctor Arístides, ¿no? Somos compañeros docentes de la UNAM. Y a lo que voy es algo muy absurdo que por leer lo que el concepto de principio de taxatividad lo hayan, digamos, tomado de una mala forma, ¿no? Cuando en realidad el principio de taxatividad, pues no es necesario que uno como ministro tenga que crear su propia definición, ¿no? Pues no, pues es algo que está en los libros, o sea, lo malo es que se hubiera equivocado, ¿no? Claro. Le hubiera dado una definición incorrecta y que la hubiera tomado. Eso sería lo malo. Ajá, porque ¿qué hubiera pasado si abre el diccionario de Piña? Sí, claro. A ver, claro. Pues ya lo lees, ¿no? Lo lees, exacto. Sí. Y eso sí como lo dice Piña, pues como lo dice ChatGPT. Rafael de Pinavara. Ajá. Sí. O sea, entonces, desde mi perspectiva, no está mal la utilización de la inteligencia artificial para las cosas comunes, ¿no? Lo comentábamos la anterior vez. En realidad, si bien es cierto, la valoración de las pruebas es un momento muy importante, también lo es que dado que las partes, ojo, y eso aquí va a ser muy importante, ¿no? Dado que fue decisión de las partes someterse al juicio, teniendo todos los mecanismos alternos, claro, ¿no? Pues entonces quiere decir que las partes están conscientes de los formalismos procesales. Y que uno va a perder. Claro. O sea, a veces, ¿no? A veces. Entonces, pues el formalismo procesal es claro. O sea, o sea, el esclarecimiento de la verdad es muy importante en el juicio laboral, pero la verdad es que a la verdad se puede llegar en la conciliación sin tanto rollo, ¿no? Pides una disculpa al trabajador y lamento los inconvenientes, las afectaciones, ¿no? A verte, Pato. ¿No? Sí, que mis guaruras te invitaran a la puerta de esa manera. Claro, ahí es el momento para esclarecerlo, ¿no? Sí. Pero si ya uno en el juicio dices, híjole, pues como que sí se ve que sí le pagaban esto al trabajador, pues con base en el principio de buena fe y a verdad sabida y buena fe guardada, ya no aplica tanto. ¿Por qué? Porque fueron las partes quienes decidieron someterse a un juicio, a las exigencias de los formalismos procedimentales. Entonces, solamente de manera excepcional puedes recurrir a esa verdad sabida y buena fe guardada, ¿no? Cuando de verdad algo es notorio, ¿no? Pero si no, pues es el formalismo. Y entonces, por eso lo que yo digo es, hay reglas procesales, para eso, por ejemplo, está la jurisprudencia. Yo no puedo dejar de inaplicar una jurisprudencia, ¿no? Salvo algo totalmente extraordinario. Y entonces, pues los asuntos se pueden resolver de forma muy ágil, claro, ¿no? Con estas herramientas tecnológicas, en donde el juez tenga esa preparación para filtrar. Es decir, aquí yo advierto, esto no va por acá, entonces esto no es cierto. Pero claro, si le vas a dejar toda la IA... Sí. No. No, o sea, eso de resolver te lo da la experiencia. Claro. Sí. O sea, el valorar, el saber, lo que tú dices. Creo que la litis se fijó acá. Bueno, ya fijé la litis. Ahora es si lo corrió, no lo corrió. Ajá. Si era este el salario, no era este el salario. O sea, no hay mucho. No hay mucho, sí. En realidad no hay mucho. O sea, esa es la realidad y yo siempre lo he comentado. Hasta con la parte trabajadora, le digo, en realidad su conflicto es muy sencillo y la Ley Federal del Trabajo es tan noble, es tan bondadosa, ¿no? Que su juicio se puede ganar solo, parte trabajadora. No dudo que lo hayan despedido. No sé. A ver, juez, una pregunta un tanto con proyección de derechos humanos. Por ejemplo, en materia familiar, cuando niños, niñas y adolescentes están sujetos a la litis, el juez, si así se lo piden, puede emitir sentencias en lectura fácil, atendiendo a la inteligencia de un adolescente de 12 años, 13. En materia laboral, ¿hay algún criterio en donde algún trabajador, por ser de la tercera edad o por su grado de instrucción académica, se necesite alguna especie de formato de lectura fácil de una sentencia o no existe? Pues hasta ahorita, bueno, en primer lugar, yo considero que
las sentencias tienen que ser con lenguaje ciudadano, se le llama, ¿no? Hoy en día, ¿no? Con lenguaje ciudadano, con lenguaje comprensible para todas las personas. Y aunque nos cueste trabajo, lo tenemos que aprender a hacer. Independientemente de si se trata de una persona con características específicas, ¿no? Por ejemplo, a la mejor estoy pensando, ¿no? Conocemos todos el caso del Dr. Simi. ¿Sí saben ustedes cómo se fabrica los peluches? No sé, sí, también peluche, ¿no? Uh-huh. Sí, los muñecos. Sí, que ¿no? están del Dr. Simi, ¿no? Que del Chavo y así. Sí. Una de las características de ese, digamos, pues negocio o de esos productos, una de las características de esos productos es que todos son elaborados con personas con síndrome de Down, ¿no? Uh-huh. Que tienen síndrome de Down. Y pues al comprar un peluche tú le estás dando oportunidad de trabajo a estas personas. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, en la situación de una persona, ¿no? Que haya sido trabajadora en ese lugar, aplicaría, ¿no? El tema de que le puedas explicar de forma sencilla, bajo como tal, el formato, como tal, de lectura fácil, que es una página, ¿no? Sí, claro. Sí. Una página podría aplicar ese tipo de procedimiento. Hasta ahorita no he tenido un caso parecido, ¿no? De alguna persona que en realidad tenga que no tenga su capacidad de comprensión, ¿no? Al 100%. Porque, a ver, hablábamos de que al llegar a juicio, pues las partes se sujetan a los formalismos y esos formalismos se plasman en la sentencia y luego le emites la sentencia, le notificas y lee los formalismos. Bueno, pero los formalismos se pueden explicar muy sencillamente. O sea, por ejemplo, lo que te decía yo de la tesis de la Corte. O sea, la tesis, y es lo que a veces a mí no me agrada, porque creo que las tesis de la Corte pueden ser más sencillas todavía, ¿no? O sea, lo que les decía, a ver, la Corte, ¿qué te dice la tesis? 3 cosas tienes que acreditar, ¿no? Parte patronal, ¿acreditaste la emisión de CFDI? Sí. ¿Acreditaste que se le pagó el monto que dice el CFDI? Sí. ¿Acreditaste que recepcionó o que le entregaste por cualquier vía, tanto física como remote, electrónica, el documento? No. Por lo tanto, dado que te hace falta una, y eso es sencillo, y cualquier patrón lo va a comprender, y se va a dar cuenta. Pero lo peor de todo es cuando el patrón efectivamente sí lo remitió vía electrónica, porque los remiten a los correos electrónicos en las empresas formales. Sí. Pero en el momento de la contratación no les dan a firmar su consentimiento, en el sentido de te vamos a enviar. A veces lo dice el contrato, a veces lo dice, ¿no? Pero hay otras que no refiere, y entonces algunas empresas sí te exhiben el documento respecto a que el trabajador dio consentimiento para que se le enviara a su correo electrónico los FDIs. O a su WhatsApp, ¿no? Sí, claro. A su WhatsApp, pero hay que firmar el consentimiento. Sí. Entonces, si tú lo exhibes, pues ya acreditaste. Mira, el consentimiento. Pero el problema es que eso no lo tienen las empresas. O, si lo tienen, los abogados omiten pedírselo al patrón, porque a veces eso sucede, la falta de comunicación entre el abogado y el área de recursos humanos o de lo contencioso de la empresa. Sí, también, digo, la falta de estas cuestiones de capacitación constante al área de recursos, o si es un patrón que tiene 5 trabajadores, decirle, oye, mira, pues el contador tal vez no te está diciendo esto, pero pues tú, pues, ten en orden esta situación para que, pues, evitemos riesgos, ¿no? Y entonces yo digo, por ejemplo, este formalismo procesal, díganme ustedes si no un gerente o el dueño de la empresa, al ver esa sentencia, diría, oye, canijo, pagamos una cantidad mayor de salario y eso nos aumentó la indemnización, porque tú, como gerente de recursos humanos, no le entregaste estos documentos que sí se le envían a nuestros trabajadores. Sí, claro. O sea, lo que el juez me está diciendo es eso. Sí. Y entonces ya el gerente o el patrón entiende la sentencia, ¿no? Y entonces todos aprendemos. Por eso digo que los formalismos sí se pueden referir de forma muy puntual, ¿no? Por ejemplo, en el tema, otro formalismo que le puede decir al patrón, a ver,
patrón, tú dices que el trabajador renunció que el trabajador se dejó de presentar, lo que mencionábamos, ¿no? En la fecha, si el trabajador te dice que lo despidieron el 9 a las 9 de la mañana del día 1 de enero, y tú dices el último día que trabajó fue el 31 de diciembre y se retiró a las 10 de la noche en la empresa, pues es otro formalismo, ¿no? Claro. O sea, ya ni entras al patrón, pues resulta evidente, ¿no? ¿Qué te dice la tesis de la Corte? De la segunda sala. El dejar de presentarse no configura una excepción. Si yo le pongo así al patrón, pues no va a entender. Oye, patrón, tú dices que se dejó de presentar, y eso conforme a la Corte no configura una excepción, pues el patrón se va a quedar igual, ¿no? ¿Qué es una excepción, Milik? ¿No? Milik, ¿qué es una excepción? Entonces lo que tú tienes que poner en la sentencia, ¿no? Que sería, bueno, a ver, patrón, si el trabajador te está diciendo que lo despediste a las 9 de la mañana, previo a entrar a la fuente de trabajo, resulta que no va a haber registro en tus asistencias. Entonces, las pruebas que tú me ofreciste para acreditar que el trabajador no se presentó a trabajar el día 1 de enero resultan inútiles e intrascendentes. Claro. Porque, y así lo dice el criterio de la segunda sala, ¿no? En este sentido. Si resulta evidente que si el trabajador se dice despedido a las 9 de la mañana previo a ingresar, pues resulta evidente que no se presentó ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4. Y si el patrón te dice, ¿no?, que en realidad lo que pasó fue una rescisión debido a que no se presentó 4 días consecutivos, entonces resulta que, a ver, lo que tú tuviste que acreditar, patrón, fue que el trabajador no se presentó el 1 de enero a las 9 de la mañana en tu puerta de entrada y de salida. Eso es lo que tuviste que haber acreditado, patrón. No que no checó. No checó porque tú no lo dejaste. Sí, ya no pudo entrar. Y ese digamos, formalismo. Los varoras. Ese formalismo, pues, ya lo entiende el patrón. Sí. Y ya dice, oye, pues ¿cuántas demandas me has asesorado? ¿Mal? Claro, no mal, porque también es cierto. Los abogados a veces hacen hasta lo imposible por tratar de sostener algún tipo de manifestación del patrón. Sí. O sea, no pueden decir en un juicio, no, pues fíjate que sí lo despedí. Y yo creo que a lo mejor hasta de la forma más cordial, pues ya saben los abogados que van a perder. Yo quisiera creer eso. Sí. No. Habrá que ver en la mente de ese abogado yo quisiera qué sucede. Creer eso, ¿no? Que se porta de, bueno, pues es que no le puedo decir a mi patrón que ya perdí. Claro. Sino lo que tengo que decirle es, pues voy a llevar el juicio y a ver las resultas. Claro. Sí, claro, sí. A ver qué sucede. A ver qué sucede. Sí, pero yo te llevo el juicio. Maestro, para concluir, ¿qué consejo nos darías a patrón, trabajador y abogados? Ya vimos todo el juicio. ¿Cuál es tu consejo de pleno derecho? Sí. Directo al derecho. Sí. Pues, desde mi perspectiva, aconsejarle, bueno, no podría tener un consejo genérico. Claro. No, porque son intereses encontrados, ¿no? O sea, definitivamente. Al patrón, recomendarle a que aprenda a dialogar con el trabajador. Que no tome decisiones apresuradas. Que esas decisiones apresuradas le van a traer consecuencias que al final entiendo, desde mi perspectiva, por un capricho o por una mera un sentimiento o emoción del momento, le puede traer consecuencias todavía más desagradables. Sí, claro. Y entonces, lo mejor es que se asesore y que aunque le cueste trabajo, ¿no?, llegar a aceptar algunas cuestiones que para él serían totalmente contradictorias, es decir, que diga, no, pues es que me está robando y todavía le voy a dar un premio, ¿no? No, que tenga paciencia y que tome una mejor decisión con la asesoría. Ok. 2, al trabajador le diría que esté tranquilo
porque la Ley Federal del Trabajo lo protege. Y esa protección desmedida se tiene que cumplir por el tribunal, no nada más por el apoderado, sino por el tribunal. Y entonces debe tener esa tranquilidad, ¿no? No hay necesidad de falsear información. Simplemente decir la verdad y que aporte los elementos de prueba que tenga a su disposición. Si es parte trabajadora y nos están escuchando, porque a veces quienes no aportan los medios de prueba son los abogados de los trabajadores, bajo el razonamiento de que la carga de la prueba le corresponde al patrón. Y lo que hemos dicho, ¿qué pasa si te niegan la relación laboral? Sí, ya te quedaste. Pues ya quieres ofrecer algún recibo de nómina que tenías, o una credencial para acceder, o correos electrónicos, o WhatsApp, ¿no? Entonces, si son trabajadores y no están inscritos al IMSS, ¿no? Sí. Esa recomendación es, díganle a su abogado, ofrece pruebas para acreditar la relación laboral. Acá tengo todo. Aquí tengo todo. Y siempre irse documentando. O sea, realmente entras a un trabajo y bueno, pues mi credencial, mi esto, mi WhatsApp, Y bueno, Alonso. Me parece que fundamentalmente en esta nueva cultura de la legalidad, la conciliación es el centro del conflicto. O sea, al final de cuentas lo que nos dice la autoridad, el juez en este caso, es si no se gobiernan por sus emociones y se dejan gobernar por sus emociones, van a terminar en un pleito que va a ser caro, que va a ser largo, que va a ser desgastante. Al final de cuentas tenemos que este nuevo sistema implica no solo el cambio de reglas, sino el cambio de actitud de las partes que están involucradas en él, y que necesariamente implicará capacidades de negociación que muchas veces patrones, trabajadores y abogados todavía no desarrollan. Sí, claro. Entonces me parece que también ahí ese punto tendrá que evolucionar. Sí. Tendrá que evolucionar. De acuerdo. Así es. Pues, nuevamente, muchísimas gracias. Muy agradecidos de que nos haya ilustrado, que nos hayas acompañado en este último capítulo de derecho laboral y juicio. Pero, pues, quedas invitado para otro episodio en donde, como lo dijiste, hablamos de parte general, pero en el procedimiento laboral hay muchas cosas específicas, ¿no? Un gusto tenerte y pues a ustedes los invitamos a seguirnos en redes sociales. Síganos en esta nueva segunda temporada y pues los esperamos en otro capítulo de Directo al Derecho. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Chao. Esto fue Directo al Derecho, la fuente de información en la que confían los especialistas en leyes y el podcast que escuchan los principales empresarios de México. Esto es una producción de Directo al Derecho, todos los derechos reservados.